televisión digital. La televisión digital ya está activa, con alta definición, mejor sonido, más canales y gratis. TDT, tu televisor de siempre, mejor que nunca. UCI, un canal inteligente. Sumérgete en el emocionante mundo de los videojuegos y acompáñame en esta aventura llena de fascinantes historias. Soy José Alegría y te invito a acompañarme en The Gamer Show todos los sábados a la 1 de la tarde. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia? UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carlos Anderson aquí en UCI, un canal inteligente, para presentar una nueva edición de El Conversatorio del Instituto del Futuro, que llega a ustedes, por supuesto, gracias a la colaboración, el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Hoy día vamos a hablar acerca de los 100 primeros días de la administración del presidente Joe Biden, o Biden, como dicen aquí, como decimos aquí en el Perú, pero bueno, yo lo pronuncio más o menos como lo dicen los norteamericanos, Joe Biden. Y para poder conversar y poder tratar los diferentes aspectos de la administración, tenemos aquí una colección de expertos. Antes que nada, Gisela López Lenzi, ¿no?, del comercio y especialista, periodista de temas internacionales de la sección Mundo. También vamos a tener a Guido Penano, un economista destacadísimo, a George Dehner, por supuesto, de la Fundación, a quien le voy a dar dentro de un ratito el pase, y Miguel Ángel Rodríguez Maki, un internacionalista, ¿no? Evidentemente los Estados Unidos es todavía la potencia hegemónica y tiene su actuar, o sea, lo que sucede en los Estados Unidos nos impacta a todos. Así que quiero darle la bienvenida entonces a nuestros panelistas de hoy, comenzando por supuesto por Jennifer Gómez, para que nos cuente un poco de la Fundación. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por el pase. Muy contenta de estar nuevamente un viernes con ustedes en estos interesantísimos conversatorios. Sobre todo que hoy nos acompaña nuestro director, el señor George Dehner. Bueno, desde la Fundación, ¿cuáles son las actividades que realizamos? Ante todo, nuestra Fundación es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania que se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestras actividades acá en la Oficina de los Países Andinos no solo trabaja para Perú, sino también trabajamos para Ecuador, para Chile, para Colombia, Bolivia y Venezuela. Siempre enfocados en los valores liberales, en el Estado de Derecho, en derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad.
Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Siempre tenemos interesantísimos foros, este tipo de conversatorios, sobre todo muchas cosas para los jóvenes. Y nos pueden seguir como FNF Países Andinos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Gracias. Gracias Jennifer. Bueno, a ver, ¿por qué es que es importante tomarle un poco la medida de las cosas a 100 días de comenzar la administración del presidente Joe Biden? Gisela, como periodista, digamos, ¿qué es lo periodístico, qué es lo noticioso de estos 100 días? Hola, buenas tardes a todos, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, estos primeros 100 días han sido realmente, yo creo que ha superado las expectativas, ¿no? Siempre es una marca, ¿no? Los primeros 100 días de lo que puede hacer un gobierno, ¿no? Y en el caso del gobierno de Estados Unidos, luego de una elección tan polarizada como fue la elección de noviembre, ¿no? Y con un ahora expresidente como Donald Trump, con una personalidad tan fuerte y lo que pasó con la toma del Capitolio, realmente las primeras semanas de Biden se preveían bastante complicadas, ¿no? Cómo hacer para bajarle el tono a la polarización que tenía el país, ¿no? ¿Y qué tal lo ha hecho? ¿Qué tal lo ha hecho? O sea, ¿ha bajado el tono de confrontación o no? No, ciertamente, en realidad, Biden, al tener una personalidad distinta, mucho más pausado que Trump, obviamente, había de repente un poco el temor, el ser de repente un poco más, pues pausado, tener otro ritmo, digamos, que de repente las cosas lo iban a superar un poco, ¿no? Al inicio, ¿no? Sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Pero realmente si vemos el ritmo de vacunación que ha tenido, por ejemplo, que era su prioridad al inicio de su gestión, él había prometido 100 millones de dosis para sus primeros 100 días y alcanzó la meta en el día 58, ¿no? Uh-huh. Entonces es realmente un poco más de la mitad, ¿no? del tiempo que él prometió, que él dijo, ¿no? Y el ritmo de vacunación realmente en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Bueno, ya vemos todo ese tema del turismo de vacunas, la cantidad de peruanos y de gente de otras partes. Exacto, ¿no? Aquí hay uno que ya tiene las 2 vacunas. Exacto. Claro, ¿no? Entonces, y ahora incluso salió que en Nueva York, si vas a poder vacunarte en sitios turísticos, ¿no? Entonces, realmente esa era una de sus prioridades y yo creo que en ese aspecto se ha cumplido, ¿no? Ahora, obviamente son muchos retos y ha planteado sobre todo el tema de la reactivación económica. Y vamos a ir de a poquitos por ahí, pero yo quiero preguntarle Quiero preguntarle a Jörg Danner de la Fundación justamente Frederick Naumann, ¿cuál es tu lectura, Jörg, en términos, digamos, de análisis político? Los Estados Unidos ha sido siempre considerado realmente un país de derecha, ¿no? Yo recuerdo un libro que a mí me fascina, que se llama The Right Nation, Estados Unidos, ¿no? La nación correcta o la nación de derechas, ¿no? La elección, por supuesto, de Biden con más de 70 millones de votos, ¿verdad? Como que pone en cuestión esto, pero realmente ha habido, digamos, un cambio en el sentir político norteamericano. ¿Cuál es tu lectura? ¿Jörg? No te escuchamos, Jörg. ¿Jörg? ¿Jörg? ¿Hay algo con el... Bueno, a ver, entonces, mientras Jörg va terminando de arreglar su micrófono, tomemos entonces ¿Está ahí Jörg? Ah, ok, perfecto. Good. Estoy absolutamente de acuerdo que dijo Gisela con respecto a la pandemia, pero también es un cambio grande en la política internacional. Uh-huh. Como europeos podemos realmente decir, Estados Unidos regresó al sistema, están más involucrados que NATO y todas las otras organizaciones internacionales y cambiaron la melodía a China y Rusia. Eso también es muy importante, ¿sí? Y también creo acá en América Latina va a cambiar algo.
van a ser más activos en América Latina, que es muy importante para nosotros también. Claro, de alguna forma también están tomando, digamos, el liderazgo global en el tema justamente que todos reclamábamos, que es el tema de las vacunas, de la lucha contra la pandemia, porque el señor Trump, por supuesto, llegó muy tarde a la fiesta, o trató simplemente de ignorarla, ¿verdad? Y luego, pues, sencillamente perdió credibilidad, y el mundo ha estado reclamando liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, la propuesta ahora del propio presidente Biden de hacer a un lado las patentes, ¿no? De promoverlo, es en el seno de la Organización Mundial para el Comercio, es una muestra de ese liderazgo. ¿Te parece eso o no, Jörg? ¿Con los patentes? Sí. Yo no soy de acuerdo con esto, porque patentes son patentes, es propiedad. No, yo sé que Alemania se opone, pero digamos, sí, desde el punto de vista político, ¿no? ¿Es una muestra de liderazgo o no es una muestra de liderazgo global? Claro, es liderazgo, sí. No, liderazgo no significa que tenemos que ser de acuerdo con todas las decisiones. Totalmente de acuerdo. que toma. Olvidé también decir que también cambió el tono contra Irán. No es tan conflictuoso con Irán. Sí, entonces tenemos un cambio en muchas cosas, y a veces también es más serio la política. Claro, tenemos, como le dije, a Miguel Ángel Rodríguez Macchi. Miguel Ángel es, por supuesto, un gran internacionalista, un experto en el tema, ¿no? Y yo quiero preguntarte, Miguel, a ver, hemos estado señalando el tema de la pandemia, que es un tema no solamente interno de los Estados Unidos, sino realmente global. Jörg, desde su visión europea, ¿no? Dice, bueno, qué bueno, Estados Unidos is back, ¿no? Está de regreso Estados Unidos, participando en la OTAN, participando ya activamente en el acuerdo, por ejemplo, climático, etcétera. Tu lectura, desde el punto de vista del mundo de las relaciones internacionales, ¿la presidencia de Joe Biden significa realmente un parteaguas o es simplemente un regreso al pasado? Muchas gracias, Carlos, y muy buenas tardes con todos. Fíjate, hay un nivel de coincidencia. Yo creo que los 100 días de Joe Biden, claro, no son los 100 días de Napoleón, claro, que volvió de Elba para ver si podía contrarrestar a la Convención de Viena de 1815, que terminó derrumbándolo, pero sí los 100 días del presidente Roosevelt, que marcó la pauta de una práctica en Estados Unidos de llevar en 100 días la dotación de qué es lo que ha hecho y enfrentarse al Congreso. Entonces, esto es muy importante porque Joe Biden, que ha entrado al Senado, donde se ha presentado con sus dos mujeres, como él dijo, que marca la historia, Kamala Harris, la vicepresidenta, y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Pero yo creo que él ha tenido, al tiempo de un reencuentro, una reconciliación de Estados Unidos con el mundo en diversos ámbitos, también una marcada huella de diferenciarse en contraste con Donald Trump. Si Donald Trump vituperó a la Organización Mundial de la Salud, pues Joe Biden retorna, casi como el hijo pródigo. Si el presidente Donald Trump sale del acuerdo planetario de París que tanto le costó al mundo, pues Joe Biden vuelve. Si el tratamiento con muros a los Dreamers, estos chicos soñadores que llegaron temprano a Estados Unidos y que crecieron y buscan derechos, no tuvieron nada con el gobierno anterior, pues el de ahora se muestra auspicioso y él ha dicho que vamos a trabajar directamente. Y en segundo lugar, en términos de política internacional, la lectura de volver a las entrañas de lo que se había alcanzado con Irán. Esto es muy importante. El tema de Irán fue frustrado, ese acuerdo de los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania,
eso lo quiere reactivar y por eso le ha puesto, digamos, un cierto coto a discreción a Arabia Saudita con el caso de Yemen. Y con la OTAN y la Europa a la que Donald Trump latigó y también vituperó al mismo tiempo, casi como de manera maniquea, pues Joe Biden, como excusando, sabe que la Unión Europea es importante para Estados Unidos como un frente planetario, geopolítico planetario que tiene una validación como unidad geopolítica. Y entonces, claro, aquí vemos a un Joe Biden que llega en el tema más estelar, ha sido lo que criticó a Donald Trump por la vacuna. Y él sabía que la gente lo iba a medir por su respuesta a la vacuna. Querían ver si el candidato que tanto hablaba que ha sido súper exitoso, ¿no, Miguel? Y ha sido realmente exitoso. 200 millones de dosis aplicadas, 96 millones de estadounidenses. Creo que es un aliento importante, amén de los subsidios que está determinando para la política interna. Ahorita vamos a ver para el tema de la política interna y la parte económica, lo vamos a hacerlo con Guido Penano, pero yo quiero volver a preguntarte a ti, esto que tú acabas de reseñar, ¿es parte, digamos, de una especie de volver a ponerse un maquillaje o realmente implica un cambio fundamental en la política exterior norteamericana? No, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que no es un maquillaje. Yo creo que aquí hay un tema transversal. Y ahí está, por ejemplo, el tema de Afganistán. En ese sí hay un nivel de coincidencia. Mientras Donald Trump nada más que dijo que se retiraban antes del 1 de mayo, Joe Biden quiere la foto y se retiran el 11 de septiembre. La foto de la historia de los 20 años. Pero en general hay un núcleo duro en Washington al que los presidentes siempre tienen que, digamos, dar cuenta, y los sobresaltos no creo que vayan por encima del núcleo duro de los intereses estadounidenses. Mira, la gran preocupación de Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano, es no perder el hilo conductor del gran hegemón de la tierra. Y eso sí puede ser peligroso. Y ese es el mandato de la historia para una nación que ya lleva más de 100 años piloteando la conducción del sistema internacional, seamos claros. Y entonces allí sí hay oxígeno de toda la plataforma política, del núcleo duro de los lobistas estadounidenses, que ante demócratas o republicanos en eso no van a querer negociar. Y allí es donde el libreto de Joe Biden no lo veo maquillado, sino más bien en la idea de tratar de hacer un gobierno realmente en la expectativa que se ha tenido de un hombre longevo, como él decía, que por serlo no iba a haber mucha eficacia, efectividad, y lo cierto es que en 100 días está haciendo más de lo que se hubiera podido creer. Exacto. Bueno, después vamos a regresar, porque tenemos todavía temas de carácter geopolítico, ¿no? Como por ejemplo, tenemos los temas de China, tenemos el tema de Rusia y evidentemente también tenemos el tema de América Latina, ¿verdad? Pero antes de eso yo quiero también resaltar, así como ha habido un tremendo éxito en materia de vacunación, ¿no? Indiscutible éxito, ¿ya? En materia económica, pareciera que la economía norteamericana empieza a despegar, pero a velocidad supersónica. Y yo quería preguntarle a Guido, ¿no? ¿Qué explica ese renacer tan violento de la economía norteamericana? O sea, ¿cuál ha sido el secreto de la fórmula de Joe Biden? Bueno, en primer lugar, saludo a todos, con mucho gusto. En segundo lugar, permíteme hacer una broma, pero aquí parece que todos simpatizan con Biden, ¿no? Puro demócrata. No has invitado a ningún Trump. No hay trampistas ahora. No hay trampistas, no han desaparecido, pero sí. Mira que con las justas perdieron, ¿no? Ajá. Bueno, en segundo lugar, a mí me llama la atención que se pueda aclamar estos éxitos extraordinarios en los primeros 100 días
en la medida que, y por favor, aclarando, ¿no? El señor Biden no ha impulsado el tema de la producción de vacunas. Hay que decirlo también, en política a veces hay momentos de mucha suerte, ¿no? Hay gente que a veces está parada en el sitio correcto, en el momento correcto, y se lleva los aplausos, ¿no? Pero es importante la suerte, es importante. Claro, ¿no? O sea, él entra justo en el momento en que la producción de vacunas ha explotado, ¿no? En los principales laboratorios del mundo, y claro, qué bien que lo supo aprovechar, pongámoslo de esa manera. Ahora, hay también una especie de gente analítica que dice que, bueno, Biden se corrió a la izquierda. Yo no soy de aquellos que cree que Biden se corrió a la izquierda. Yo creo que Estados Unidos dejó la extrema derecha y que Biden es un centro derecha, correcto, y quizás un centro, pero no más de eso tampoco, ¿no? O sea, no exageremos. Creo que eso en términos de ubicación de posiciones y de propuestas políticas, ¿no? Ahora, en materia económica, en materia económica, digamos que también ahí hay un tema muy importante, ¿no? O sea, Biden está retomando los manejos propuestos por Barack Obama cuando recién llegó, que se encontró con la crisis que le dejó Bush. Claro, 2008. Y está aplicando una receta que la conocemos de toda la vida, ¿no? Impulsar la demanda agregada a través del gasto público, y eso tiene un nombre, ¿no? Keynesianismo del bueno, digamos. El que me enseñaste en la universidad. ¿Ah? El que te pude haber enseñado en la universidad. Exacto. Digamos, porque está inyectando una cantidad impresionante de recursos. Si bien los republicanos dicen cuidado con la inflación, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si en el Perú imprimimos billetes, soles, el problema es que en el Perú se quedan en la economía peruana, porque nadie en el mundo colecciona soles, ¿correcto? Pero en Estados Unidos, cuando imprimes dólares, le transfieres todo eso al resto del planeta, porque es una divisa, y entonces el resto del planeta absorbe la presión monetaria de una emisión tan grande. Y ellos gozan de algo que es muy importante. Ellos gozan de algo que es que inyectando tantos dólares, el tipo de cambio internacional, o sea, el dólar pierde valor. Y al perder valor con respecto a las otras monedas del mundo, incluido la nuestra, espérense que pasen las elecciones y lo verán. ¿Qué sucede? Sucede que las exportaciones norteamericanas se abaratan en el resto del mundo, ¿correcto? Y las importaciones norteamericanas del resto del mundo a su economía se encarecen. Y entonces eso les permite equilibrar un poquito su desequilibrada balanza de pagos y al mismo tiempo reactivar su economía doblemente. En primer lugar... Guido, pero interesante que no hayas mencionado hasta ahora, estaba esperando que lo mencionara, el tamaño del paquete fiscal, digamos, lanzado por Biden. Gigantesco, pero insisto, te lo digo, o sea, no va a tener de ninguna manera, como no tuvo tampoco el de Barack Obama, una presión significativa dentro de la economía norteamericana, porque están imprimiendo divisa. Si están imprimiendo moneda, es otra historia. Y eso hay que aclararlo muy bien. ¿Correcto? O sea, lo que va a pasar es que ellos imprimiendo es descomunal cantidad de dinero que imprimen, porque compran bonos previamente impresos, deuda, o sea, ahí no hay nada que discutir, evidentemente le transfieren al resto del mundo la presión inflacionaria. Yo quería señalar lo siguiente, porque después quiero hacer un paralelo antes de irnos sobre el caso peruano, ¿no? A ver, el total del paquete, si más no me equivoco, es de 1.9 billones de dólares, ¿no es cierto? Billones como los que nosotros conocemos, ¿ok? O sea, millones de millones. Eso es más o menos el tamaño del PBI de Brasil más el de Argentina, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Entonces es gigantesco realmente, y ha anunciado también un paquete para infraestructura para los próximos 10 años de 2 billones de dólares, ¿no? O sea, realmente una cantidad brutal. Pero el mensaje que da es, en estos instantes, para sacar la economía, tenemos que gastar, y tenemos que gastar inteligentemente, pero hay que gastar, ¿no? ¿O no? Sí, claro, keynesiano puro. Claro. Crear
economía que ya se estaba reactivando antes de Biden, ¿eh? O sea, seamos honestos también. O sea, no es que ha hecho un cambio de tendencia la economía americana con la llegada de los 100 días del señor Biden. Lo está acelerando, sí. Está inyectando una cantidad importante de dinero, sí, muy importante. ¿Va a crear algún desequilibrio macroeconómico dramático en la economía americana? No, de ninguna manera. ¿Va a reactivar la actividad económica en Estados Unidos? Sin duda, correcto. Pero, ojo, hay un puntito que hay que tomar en cuenta. Está planteando también una reforma tributaria bastante interesante. Exacto. Y eso, ¿cómo? ¿No? Porque acuérdense que Clinton cambió justamente la política tributaria de Bush, padre, y en lugar de generar un déficit fiscal, generó un superávit fiscal, ¿correcto? Porque la actividad económica permitió mayor recaudación aún, y con nuevas tasas un poco más altas, la recaudación fiscal fue significativamente mayor. Y entonces todavía nos queda por ver cuál es la forma tributaria que va a plantear el señor Biden. Y vamos a hacer algunos paralelismos con eso, ¿no? Gisela, Gisela, desde el punto de vista ahora nuevamente de la política doméstica norteamericana. El señor Trump evidentemente no es presidente ahora, todavía no logra recuperar sus cuentas de Facebook ni de Twitter, pero ha dejado de ser un factor importante en la política norteamericana. ¿Tendrá algún papel en los próximos años? ¿Cómo ha quedado el Partido Republicano después de esta derrota y ahora, digamos, no solamente el inicio de la presidencia, sino un inicio tan auspicioso de la presidencia del señor Biden? Sí, no, sin duda Trump ha sido un antes y un después en el Partido Republicano, ¿no? Él realmente tomó las riendas del partido y lo ha modelado, ¿no? De hecho, hay bastantes divisiones, ¿no? Incluso ahora está la división de Liz Cheney, ¿no? Que está peleada con Trump, ¿no? O sea, digamos que los republicanos trumpistas versus los republicanos conservadores de siempre, ¿no? Mitch McConnell, por ejemplo, ¿no? El que fue el jefe de la mayoría republicana en el Senado, ¿no? Que ahora es el líder de la minoría. Sin duda Trump ha, como te digo, ha reconvertido el Partido Republicano de alguna manera, y muchos de los congresistas, senadores que han entrado ahora al Congreso son más o menos de su hechura, ¿no? Son trumpistas muy, no digamos extremistas, pero son muy de extrema derecha, ¿no? Hay varias mujeres, por ejemplo, ¿no? Marjorie Taylor Greene, en fin, ¿no? Que son muy trumpistas, ¿no? Entonces, el Partido Republicano también tiene una interna, y está teniendo una interna muy peculiar, ¿no? Ahora, el hecho de que Trump no esté en las redes sociales, de hecho a él lo ha afectado en la cuestión que no tiene la exposición que tenía antes, ¿no? Antes él tuiteaba de una manera impresionante, ¿no? Habían días, y nosotros hicimos una vez un registro de cuántos tweets enviaba al día, ¿no? A veces en horas enviaba 20 tweets seguidos, ¿no? Y sobre todo en la madrugada, ¿no? Ahora, no tener esa exposición en las redes sociales, sin duda no tiene esa exposición en los medios que tenía antes, pero eso no quiere decir que él no esté reuniéndose continuamente con los republicanos que son de su grupo, ¿no? De hecho, en estos días el gobernador de Florida, que es de su grupo, también ha cambiado un poco las reglas de juego electoral en Florida, ¿no? Que es un estado clave. Entonces, en estos años que Trump no va a estar en la Casa Blanca, de hecho, es muy probable, y se especulaba bastante si él se iba a presentar en el 2024. Pareciera que sí. O sea, tendría que presentarse realmente un candidato fuerte como para hacerle frente, ¿no? Se hablaba de Mike Pence, que era su vicepresidente, pero luego de la toma del Capitolio quedó bastante, se peleó, ¿no? Con Trump ese día, en realidad, ¿no? Se enfrentó con él, luego se han amistado, pero en fin, las relaciones están un poco ahí resquebrajadas. Entonces, yo no creo que su salida de la Casa Blanca signifique su salida de la política, ¿no? Yo creo que el Partido Republicano, sin duda,
está siendo un partido diferente con Trump, ¿no? Qué interesante. El Partido Republicano está siendo un partido diferente con Trump. Hay un antes y un después, definitivamente, sin duda, con sí. Trump. Ok, y las relaciones Estados Unidos-Europa, George, yo he sentido definitivamente que hay una especie de alegría, ¿no? Cuando tú dijiste, Estados Unidos is back, está de regreso, ¿no? Pero la relación, digamos, es multifacética, ¿verdad?, entre Estados Unidos y Europa. Y si bien hay puntos de contacto positivo, como por ejemplo el acuerdo climático, también hay temas, digamos, un poco de tensión, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos, digamos, en los que todavía la posición norteamericana está, digamos, no digo enfrentada, pero por lo menos es marcadamente distinta que la europea? York. No sé si York está por ahí todavía. Debe estar, ¿no? No, a ver. Su audio. Ay, siempre llego con el audio de York. York. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ok, sí. Mira, lo siento. Cuando Trump empezó en su palabra sin inauguración, y también en su campaña siempre dijo America First. Ese para mí fue una mentira. Fue Trump First, no America First. Cada presidente representa, está luchando por los intereses de Estados Unidos, cada presidente. Que cambio es el tono. Por ejemplo, todavía hay tensiones con este pipeline de gas. Es una discusión también la contribución de los países europeos en el OTAN. Por ejemplo, nosotros firmamos un contrato de 2% de nuestro presupuesto, deberíamos hacer. La Alemania no lo cumple, pero en este no va a cambiar. Creo que si los europeos piensan que todo va a cambiar y es un chico más soft, más suave, va a ser una pesadilla. Es otro método de política, pero en algunas cosas no va a cambiar la política de Estados Unidos. En estas cosas no, porque también tenemos que cumplir nuestros contratos, nuestros compromisos, es absolutamente claro. Ese es un punto importante. Ok, sí, justamente te iba a preguntar a ti, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? A ver, dos cositas. Primero, retomando un poco lo que había dicho Guido Penán, yo siempre digo en las clases esto, siempre hay que mirar la coyuntura y la actuación del actor político. El shock de 1992 lo hizo Alberto Fujimori, porque la circunstancia le tocó a él, no lo hizo Vargas Llosa porque no fue elegido. Toda la plataforma ha hecho de que Joe Biden tenga, sí, las circunstancias que le están dando la gran oportunidad. El keynesianismo ha sido la tentación para los países pobres, llevándolos al abismo en algunos casos, o la gran oportunidad para los países ricos. Entonces, yo creo que, lo digo esto porque como todos mis artículos en mis columnas en correos han sido contra Joe Biden, entonces por eso lo digo, ¿no? Porque entonces tú eres el trampista del grupo. Entonces por eso lo estoy diciendo. Yeah. Pero para que veamos que la política tiene eso, el actor visualiza, externaliza y vale por lo que tiene al alcance, y la coyuntura le pertenece, él es dueño de ella. Eso así es en la política internacional y en la política interna. En el tema de Europa, fíjense qué interesante lo que dice George, porque efectivamente la Unión Europea, que después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta, se miraron a la cara todos y uno, casi como los mosqueteros, y creyeron de que cada uno de manera unilateral no iba a poder hacer nada.
el plan Marshall para la reactivación de una Alemania que, como hoy digo en mi columna, se rinde ante las tropas aliadas con el ingreso soviético en Berlín, pues esa Alemania y los demás países que luego forman a partir del Benelux y del Tratado de Roma y de Maastricht y todo lo que es la Unión Europea ha existido y existe gracias a que formaron bloque, porque las relaciones internacionales están forjadas y se han hecho a partir de bloques, y en este mundo los bloques son los que existen, salvo las unilateralidades de grandes países o hegemones como el caso de Estados Unidos, China e India, qué sé yo. Y entonces Estados Unidos sabe que con todos los altibajos que le ha producido la pandemia, con lo que le pasó con las Torres Gemelas, ha tenido caídas notables. Y por eso ya no se habla del mundo multipolar o del mundo unipolar, se habla del mundo multipolar. Okay. Y Estados Unidos no quiere el mundo multipolar. Estados Unidos quiere ser siempre el gran hegemón. Y Donald Trump configuró esa visión, que rescató esa visión nacionalista estadounidense, pero que cayó por la circunstancia que se llama pandemia. Como también han caído otros presidentes en la historia. Claro, pero a ver, yo creo que allí sí. Miguel Ángel, un segundito. A ver, como tú sabes, la simbiosis. Sí, como tú sabes. La simbiosis será importante con la Unión Europea y Estados Unidos. En política internacional, como todos sabemos, no existen amigos, ¿verdad? Existen solamente intereses. Y es justamente la política internacional es eso, ¿no? Una manifestación de cómo uno cada país defiende sus propios intereses. Un aspecto interesante de los últimos 100 días, ¿no?, ha sido ver el reposicionamiento de la política exterior norteamericana frente a China y frente a Rusia. Desde el punto de vista, digamos, como observadora ya, digamos, periodística, ¿no? Gisela, ¿tú cómo has observado, digamos, qué es lo que te ha llamado la atención de esa reorientación, digamos, de la política exterior norteamericana hacia China y hacia Rusia en comparación con la actitud que tenía el presidente Trump? Bueno, ciertamente, como ya han dicho, todos han comentado que Estados Unidos está de nuevo de regreso, ¿no? Y lo que también está de regreso es eso, ¿no? Ese afán de Estados Unidos de ser la primera potencia, ¿no? Que en estos 4 años, digamos que China y Rusia le quitaron protagonismo en el escenario internacional, ¿no? O sea, se aprovecharon en realidad de todos los huecos que les dejó Trump, ¿no? Porque Trump obviamente pensaba en sí mismo y todo este tema de la crítica a la globalización y en fin, ¿no? Entonces, ahora ciertamente China se ha convertido en su objetivo, ¿no? El objetivo de Estados Unidos, no tanto de Joe Biden como presidente, pero realmente lo que quieren es neutralizar a China, ¿no? De hecho, Trump con la pandemia, y él hablaba del virus chino y en fin, y culpaba a los chinos, pero de una manera bastante superficial, ¿no? Pero ahora, digamos que Biden está atacando el tema chino de otra manera, ¿no? Criticando el tema de los derechos humanos en la región de Xinjiang, el tema del ciberespionaje, el tema de Hong Kong, el tema de Taiwán, que también lo había visto Trump, ¿no? Trump también le había, digamos, el tema de Taiwán, que es un tema muy, muy sensible para los chinos, Trump también lo había tocado, empezó a tener más relaciones con Taiwán, pero digamos que Biden ahora está siendo, digamos, prioritario, ¿no? O sea, no por gusto, su secretario de Estado, la gira que está haciendo, que ha hecho, ha sido más o menos por la zona, ¿no? Y también en el tema de Rusia, ¿no? O sea, obviamente la relación Putin y Trump era una relación más, donde Putin se aprovechó totalmente, ¿no? O sea, era, creo que el único líder mundial donde Trump bajaba la cabeza, ¿no? O sea, creo que todos nos acordamos esa cumbre casi vergonzosa, ¿no? De Helsinki, ¿no? Entonces,
ahora ha elevado el tono a su manera, ¿no? O sea, no en las maneras de Trump, ¿no? Que era altisonante, ¿no? Con tweets y todo, ¿no? Simplemente de una manera tranquila, hablando, reforzando sanciones, hablando del ciberespionaje, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo, que es lo interesante, Biden también en esta reunión sobre el clima que él hizo hace unas semanas, los puso, ¿no? a Trump y a Xi Jinping a hablar del tema, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? O sea, porque él, digamos, es ahora ambos países punto de mira, pero al mismo tiempo no quiere ser confrontacional, ¿no? Digamos que su estrategia y su tono es distinto, pero sin duda es un objetivo, ¿no? Es el objetivo de que ellos sepan de que Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo, ¿no? La primera potencia y que ellos están por debajo, ¿no? Eso es, creo que es el mensaje que quiere dar Biden a ellos y al mundo, ¿no? Ok, y Guido, ¿a ti te parece que efectivamente Estados Unidos es y será la primera potencia mundial en materia económica, o realmente China está destinada inevitablemente a heredar ese lugar? Bueno, no me gusta tu inevitablemente, correcto. Está bien. Pero sí, yo creo que caminamos a un mundo, así como caminamos hacia un mundo multipolar en materia de política internacional, caminamos a un mundo no hegemónico exclusivamente de Estados Unidos en materia económica. Definitivamente, yo creo que todo lo que estamos viviendo de los últimos 10 años en materia económica es simple y llanamente el reflejo de esa, entre comillas, si quieres, desesperación norteamericana de sentir que cada vez tiene más pegado en la espalda a China y que vienen otros más atrás, porque claro, nosotros no miramos mucho a India, pero India también es un jugador de peso en el nuevo contexto mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Antes la torta del excedente de la riqueza producida en el planeta Tierra se lo quedaba Inglaterra. Después Inglaterra tuvo, lástima, que cedérsela a Estados Unidos como parte del esquema resultante de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se comenzó a encargarse de administrar, entre comillas, esa riqueza. Alemania hoy día es un jugador importante, pero no de la envergadura, porque la Unión Europea no ha terminado de consolidar un factor fundamental, que es una alianza política. Es una alianza económica y no es una alianza política. Mientras eso no se resuelva, Europa no va a ser un jugador importante en el contexto, ¿correcto? Pero China sí. China dice, acá estoy y he venido a quedarme, ¿correcto? Y nótalo, por ejemplo, te lo voy a decir de una manera muy sencilla. China es uno de los principales productores de oro en el mundo. China es uno de los principales compradores de oro en el mundo. China es el principal acumulador de oro físico en el mundo en este momento. ¿Por qué crees que está haciendo eso? Porque en algún momento va a salir a decir, mi moneda tiene respaldo en oro. Y volvemos al Bretton Woods, y volvemos a... Así es. Ajá. Eso viene. Ahora, yo sí quisiera subrayar algo que escuché decir a George, que me parece muy importante. Aquí no hay grandes cambios hacia afuera de Estados Unidos entre Trump y Biden. Biden lo que ha hecho es decirle al votante norteamericano, al suyo, que él existe y que él tiene una posición distinta, y ha corrido rápidamente a demostrar esas posiciones distintas en el tema migratorio, en fin, y también tranquilizar evidentemente a su clientela, por ejemplo, con el tema del clima, etc. Pero en el tema europeo, y más todavía en el tema latinoamericano, no hay nada. Y normalmente con los demócratas nunca ha habido nada. ¿Correcto? Ahora, Nichols me da una esperanza, porque fue embajador aquí y bueno, ¿no? Algo debe tomar en cuenta de América Latina y el Perú. Pero que Biden, aparte de resolver su problema fronterizo con los centroamericanos, que siempre, y México para ellos ha sido una cosa aparte, porque es el vecino, pero para América Latina, que por ejemplo está, digamos, caminando en dirección a un izquierdismo que a muchos nos preocupa, yo no he escuchado una frase del gobierno americano con respecto
a lo que sucedió en Chile, a lo que está sucediendo en Colombia, al triunfo, ¿no? En Bolivia, al riesgo en el Perú, etcétera, 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 etcétera. Ok, voy a tomar eso, Guido, porque yo también estaba pensando un poco sobre América Latina, ¿no? Reflexionando que así como Estados Unidos evidentemente no demuestra tener una política, digamos, clara hacia la región, China, por el contrario, sí. China tiene una política clarísima con relación a América Latina, ¿verdad? Hay toda una estrategia de acercamiento, hay una estrategia de envolvimiento, hay un recurso. Y con Europa también, ¿ah? Sí, y con Europa también, ¿ah? La ruta de la seda no es poca cosa. Yo lo sé, pero pensando un poco en América Latina, ¿no? Esta ausencia de Estados Unidos y esta gran presencia, digamos, China, ¿verdad? ¿A dónde puede llevarnos desde el punto de vista, digamos, de alineamientos geopolíticos, Miguel Ángel? Fíjate, y le hago la misma Carlos, pregunta a York, así cortita. En política internacional, la debilidad de uno es la fortaleza de otro. Uh-huh. Y yo creo que China, con la ruta de la seda, está inundando toda América Latina, y Estados Unidos eso lo altera. Por eso es que Donald Trump se sacó al Trump chiquito, que no es tan chiquito, que se llama Bolsonaro, uh-huh, para frenar la penetración china. Pero es que esos son las maneras y los modos de operar, de cómo se mueve el poder. Y los chinos, la verdad es que se valen hasta de la pandemia para incursionar y penetrar por todos los espacios. O sea, eso se llama, a mi juicio, habilidad. Tenemos que ser claros y decirlo. Claro, estamos acostumbrados a solamente mirar a Estados Unidos de América, pero ya sabemos que Estados Unidos de América, claro, Estados Unidos de América demócrata o Estados Unidos de América republicano, verán a América Latina como su patio trasero. Tenemos que decirlo siempre. O sea, la política va a ser siempre la misma, más allá de la coyuntural en tiempo de elecciones. De manera que yo sí creo que allí hay un punto muy efectivo y muy eficaz de cómo se produce la expansión china. Y mirando a la Unión Europea, los chinos también. Claro, esa Unión Europea, lo que dice Guido, en el sentido de que le falta la unidad política, ese es su gran talón de Aquiles. Es una buena aspiración, pero es talón de Aquiles. Mira lo que pasó con la Constitución para la Unión Europea. Todos dijeron que no, casi todos, porque no querían un superestado. O sea, los alemanes quieren ser más alemanes, los franceses también más franceses, pero al momento de juridizar la relación económica que comenzó con el Benelux, empezaron a retroceder. Y ahí ese es el gran reto de la Unión Europea. Bueno, preguntémosle. Yo coincido que para coexistir y seguir adelante tendrá que llegar a un nivel político que hoy no tiene. De acuerdo, preguntémosle entonces a un alemán si efectivamente quiere ser más alemán. York. Yo me siento como un europeo que nací en Alemania. Ok. Realmente. Ajá. Y con respecto. Ya, ok. Sí. Y con respecto que dices de América Latina, creo que es, como dijo Miguel, la debilidad de otros actores es la fortaleza de los otros. Pero para mí, para regresar a tu pregunta, ¿qué son los actores más importantes en el mundo y el líder número uno? Para mí todavía es Estados Unidos, porque tenemos que ver en tres distintos triángulos. Es un triángulo económico. Tenemos China, tenemos Estados Unidos y tenemos la Unión Europea. Tenemos el triángulo, digamos, militar, Fuerzas Armadas, es China, es Rusia y es Estados Unidos. Y vemos el triángulo política, para mí es Estados Unidos, es Unión Europea y no sé qué es, pero no es China. Entonces, la gran ventaja que tiene Estados Unidos que es parte de estos tres triángulos. Interesante. Es el único país que es parte o miembro de estos tres triángulos. Pero también en el mundo multipolar no es posible ser un líder solo. Tienes que formar alianzas. Eso es absolutamente claro. Y con respecto a América Latina, ahora lo que vemos especialmente en esta pandemia es que China está
tirando plata a todo el continente, especialmente acá en Perú, en Argentina, en otros países. Y Estados Unidos no, ¿verdad? Se congeló un poquitito York, pero eso es lo que quería decir, si más no me equivoco. ¿Verdad? York, si regresa, estoy seguro que le he completado bien la frase. A ver, en estos últimos 6-7 minutos que tenemos, ¿no? Yo quería pedirle a cada uno de ustedes, así que en un minuto y medio, más o menos me den su expectativa, ¿no? Porque a veces, pues, uno tiene una carrera así de caballos y después de parada de burros, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que corre la administración Biden, que podría, digamos, descarrilarlo del camino tan exitoso que ha tenido estos 100 días? Gisela. Si bien estos 100 días la nota es positiva, digamos, para Biden, ahora se enfrenta con el problema del Congreso, ¿no? En el Senado él tiene una mayoría ínfima, son 50-50, y la única diferencia lo hace Kamala Harris, que al ser la vicepresidenta es la presidenta del Senado, ¿no? Digamos que es el voto decisivo, pero en realidad en la mayoría de proyectos los demócratas necesitan 60 votos, entonces tienen que convencer a 10 republicanos que se volteen, y eso no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, en el tema del 1,9 billones de dólares que le aprobaron para la pandemia, obviamente, porque es la pandemia y es también, se vería muy mal, digamos, de los republicanos que no le hayan aprobado ese plan, ¿no? Pero en el resto de planes, ¿no? El de infraestructura, el plan de las familias estadounidenses, lo de la reforma fiscal, en fin, esa interna política en el Senado no va a ser tan sencilla. O sea, todos esos planes muy interesantes de inyección de dinero, en fin, se va a topar con el Congreso, ¿no? Entonces necesita esos votos, ¿no? Necesita convencer a esos 10 para poder lograr muchos de los planes que ha presentado, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde va a venir ahora la pelea, ¿no? Hay que recordar todo el obstruccionismo que hubo en la era Obama, ¿no? Perfecto. Entonces ahí puede ser el clarísimo, Gisela. Muchísimas gracias, muy interesante. Guido, ¿tú cómo ves? Así, en un minuto también, los principales riesgos. Sí, claro. Yo creo que Trump no está muerto políticamente. Yo creo que Trump lo vamos a ver regresando con mucha fuerza, y con mucha fuerza dominando el Partido Republicano. Está trabajando para recomponer su fuerza al interior, está comenzando a purgar a los no Trumps dentro del Partido Republicano. Y lo otro, evidentemente, yo veo que el gran problema, la gran debilidad que veo en Biden es que no va a poder presentarse a una reelección, o además ya lo anunció, que además la edad no se lo permite. Entonces sus planes son de mucho más corto plazo, y el que sí va a comenzar a decir aquí estoy y voy a salir reelegido es Trump. Por lo tanto, en las elecciones que vienen, las elecciones parlamentarias, que están aquí nomás cerquita, ¿no? Ahí vamos a ver. Me temo que el señor Trump puede recuperar lo que perdieron por las elecciones en Georgia, que fueron los 2 votos que le dieron básicamente el control del Senado a el señor Biden, y es frágil, como dice Gisela, digamos, fue un triunfo como se ve en los caballos, ¿no? Por fotografía. Y entonces la posibilidad de que Trump, descansado y ya consolidando su fuerza, yo creo que es un tipo que puede estar de regreso. Lamentablemente, para mi gusto, ¿no? Perfecto. George, tu visión así también en un minuto. ¿De qué? No, mi internet falló, no entendí. Tu visión acerca de los riesgos que tú ves, ¿no? Para la administración Biden en lo que resta del año y en lo que resta de la administración. York. Se congeló de nuevo. Se congeló. Tenemos a York en algún lugar de Alemania, creo. Muy bien. Miguel Ángel, mientras tanto tú. Un minuto, por favor. Sí, nada más. A ver, yo creo que la chequera grande que promete Joe Biden
aumentar de 600, duplicar a 2.000, 3.000 dólares, cheque de 5.000 dólares para todos. Cuidado que esos cheques no lleguen a los gringos pobres, a los gringos sin grados ni títulos en Estados Unidos, que es el núcleo duro de los votantes de Donald Trump. Coincido plenamente con Guido Penano. Donald Trump es como Lázaro, va a resucitar. Y entonces él no necesita en estos momentos salir. Él ya es presidente y cuando deja de serlo lo sigue siendo. Él es un personaje. Está en sus cuarteles de invierno, ¿saben qué? Esperando los errores de Joe Biden para capitalizarlo. Y entonces el panorama de Estados Unidos con la elección congresal que se viene va a cambiar para bien o para mal del presidente o del futuro candidato. Y allí volveremos a conversar para mirar más el libreto mirando al 2024. Allí es donde está, a mi juicio, el capital político de Donald Trump está esperando sentado los errores de Joe Biden para salir casi como la espada desenvainada. Ok, no sé si York está de regreso, pero si no, yo voy a tener que empezar a cerrar. Y lo que quiero señalar es lo siguiente. ¿Está de regreso York? York, a ver. Sí, no sé qué pasó con mi internet, pero yo veo que la amenaza es que va a perder en los midterm elections. Las elecciones de medio ciclo. La mayoría en el Congreso, Esa es la amenaza, y los republicanos con esta polarización van a practicar una política obstruyente. Ese es el problema que veo. Ok, fascinante. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿y por qué tanta atención a los Estados Unidos, a lo que pasa, etcétera? Porque lo querramos o no, sigue siendo la gran superpotencia del mundo, y lo que ellos hagan nos afecta directa o indirectamente. Guido habló del tema del dólar, efectivamente. La lucha con China, todas esas cosas nos afectan. Así que aquí, en este conversatorio de todos los viernes, por UCI, un canal inteligente, le vamos a seguir también tomando la pista y bueno, viendo las repercusiones para nuestro país. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.